Muy bien, gente linda, entonces vamos a tener un momento de oración y así nos preparamos para escuchar, leer y compartir y reflexionar sobre la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, danos de tu sabiduría, danos de tu amor, danos de tu Santo Espíritu para que podamos vivir en tu palabra y adherirnos a tu palabra como fuente de vida eterna en Cristo Jesús. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, la ¿qué clase? La reunión anterior estuvimos trabajando sobre el pan de vida, ¿no? Jesús nos decía que era el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, decía Jesús. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es decir, que el pan que Jesús compara desde el maná, ese pan místico que recibieron los israelitas en su salida de la esclavitud de Egipto, en su éxodo con la compañía de Moisés, en la guía de Moisés, ese pan de sobrevivencia. En Cristo ahora es un pan para vida, es un pan de vida, es un pan vivificador. Ya no sirve para cruzar el desierto, ya no sirve para mantener la vida, sirve para dar vida desde Dios a los seres humanos. No es algo que recojo del suelo como el maná en el éxodo, en el desierto, sino que es algo que viene de Dios para nosotros, de tal manera que tengamos vida. Y ese pan Jesús ahora lo va a unir, ese pan de vida, con su propia carne, de tal forma que es la presencia real de Cristo y no el pan en sí mismo, lo que nos da vida. Desde ahí es que leemos ahora del capítulo 6 de Juan. Juan 6, del 52 al 59. Juan 6, 52 al 59. Ya lo tienen que tener listo, ¿sí? Bien, déjenle un papelito ahí desde una reunión a otra. Dice entonces, los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Y Jesús les respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén.
Si recordamos bien el Antiguo Testamento, para aquellas que tengan conocimiento, ¿no? Hay muchas personas que no lo leen mucho, estoy segura que no es su caso. Eh, ¿Se acordarán de alguna prescripción de los judíos, de los hebreos, con respecto a la sangre? ¿Qué, algún rollo que tengan los judíos con la sangre? Hay cosas que las hemos conversado antes, ¿no? Tienen un mate de tiempo para hablar. No te escucho, Inglore. Tienes que poner el micrófono. Yo lo único que me acuerdo es las... A ver, ¿hay alguien más que está hablando? Dale, dale. Es que tenían que pintar con sangre las puertas antes del éxodo, para que los Excelente. reconocieran. Claro, ese es como el primer acercamiento que tiene el pueblo con el tema de la sangre en el ámbito ritual, ¿no? Tenían que hacer el cordero, asar el cordero, y con la sangre del cordero pintaban los dinteles de la puerta de entrada a sus hogares, y eso significaba que el ángel de la muerte que iba a llevarse a los primogénitos de los egipcios, no se iba a llevar a los judíos, sino solo a los hebreos, ¿no? Y no a los, o sea, que se iba a llevar a los egipcios y no a los hebreos, ¿sí? Entonces pasaba de largo por las casas que tenían esos dinteles con sangre. Muy bien, gracias, Inglore, pero falta después el desarrollo de ese concepto, porque durante esa caminata en el desierto se van forjando distintas leyes, leyes de pureza, leyes sacerdotales, leyes de vestimenta. En gran medida, el 80% de la discriminación que ejercen las iglesias evangélicas, católicas, pero más que nada las evangélicas, sobre las personas, viene de los primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, más bien del Levítico, ¿no? Que es este texto, igual que el Deuteronomio, que relata lo que sucede y las normas que van apareciendo desde Moisés con la compañía de Dios, los 10 mandamientos, etcétera. Y resulta que esas normas son bastante explícitas en un montón de cosas. Pueden leer Levítico cuando tengan un poco de tiempo y hay de todo. Y varias normas tienen relación con la sangre. Por ejemplo, que las personas no pueden tocar sangre, porque hace a la persona impura. ¿Recuerdan que estuvimos algunas reuniones atrás hablando de la impureza? Pues para el hebreo antiguo y el judío actual también, la sangre eh, hace impuro a quien la toca. Por ende, hay que pasar por un proceso de purificación. Se las dejo ahí, ¿no? Imagínense la discriminación en contra de las mujeres en ese respecto. De hecho, las mujeres hasta el día de hoy, en el judaísmo especialmente más ortodoxo, tienen que vivir afuera de la casa durante su menstruación, porque como están impuras, todo lo que ellas tocan queda impuro a su vez. Entonces empiezan a ser como una paria y un lastre impuro que va haciendo impuro todo lo que toca. Como y los doctores, todas esas personas que trabajan con sangre, no sé, los enfermeros,
Tienen cuando que, curan algún animal, no entiendo. tienen que usar vestimentas especiales y pasar por procesos de purificación después de tocar la sangre, para sacarse la impureza. Ya. De ¿Y hecho, cómo entonces veían al parto? Ya. el parto se atendía entre mujeres, entonces daba lo mismo la impureza, porque entre mujeres eran todas impuras. Dios mío. ¿Eh? Chu. No, suena terrible y así lo era, pero bueno, el ser humano se acostumbra a cualquier cosa, ¿no? Por eso existe este concepto, ¿no?, de la sororidad, ¿no?, de las mujeres, cómo se apoyaban entre ellas, ¿no? En contra del patriarcado de los hombres, ¿no?, que se esfuerzan en hacer estas leyes cada vez peores para las mujeres y menos peores para los hombres, ¿no? Por eso estas leyes sexuales también son muy complicadas, ¿no? Por supuesto que no se podía tener relaciones durante la menstruación, porque en ese lado la mujer hacía impuro al hombre, y eso era como ya lo peor que te podía pasar en la vida, ¿no? Eh, y había una ley incluso en la sexualidad del hombre, que si un hombre tenía una eyaculación precoz, por ejemplo, o una eyaculación involuntaria, como la polución nocturna, ¿no es cierto? Eso también tenía que pasar por un proceso de purificación. De hecho, también Pero eso no, estaba prohibida la masturbación, porque se supone que el semen no se puede perder, porque la subsistencia de la especie era tan importante que no había nada que perder, y por eso las mujeres tenían que estar siempre embarazadas, y todo el semen de los hombres tenía que ser guardado precisamente para fecundar a las mujeres. ¿Han escuchado de la comida kosher? Sí. sí, pero sé lo que es, sí. Bueno, el método kosher es la forma que tienen los judíos de preparar su comida siguiendo las normas del Antiguo Testamento. Y una de esas normas es sacarle la sangre a los productos. Sacarle la sangre a la carne, extraer la sangre de todo lo que sea mamífero, porque no pueden tocarla ni comerla. Entonces, en cierto modo, tienen que comer puro charqui, dicho Y, vulgarmente. entiendo que no pueden comer cerdo también, ¿es verdad? Porque una norma dice que no pueden comer de animales con la pezuña dividida. Ah, Ninguno de los animales, no solamente el chancho, sino que todos los que tienen la oh, pezuña dividida, no se puede comer de esos animales. En realidad, esas leyes y muchas de las otras, como la circuncisión, son normas sanitarias que se van ritualizando para cuidar la salud de las personas. Había muchos niños que morían por, ¿cómo se llama?, infecciones urinarias. Entonces descubrieron a través de la experiencia de los egipcios, si no me equivoco, que la circuncisión era importante, y así circuncidaban a los niños, y luego esa circuncisión se hace ritual, se hace como un mandato divino, y ya nadie puede dudar de ella, y es obligación para todos, ¿no? Y así van quedando esas normas sacralizadas. Porque si tú lo piensas bien, no tiene ni un sentido que el hombre se circuncide con su compromiso con la fe. Salvo que uno pudiese decir que a través del varón y del semen del varón y de su miembro se hace la fecundación de la mujer, entonces se traspasa la bendición de Abraham desde hombres a fetos, porque la mujer solo es una matriz. De hecho, Tomás de Aquino pensaba que el alma estaba en el semen y que eso pasaba directamente al feto, y la mujer, nuevamente, solo una matriz, no aportaba nada. Solo la guata. Ha sido tremendo el poco aprecio que ha tenido especialmente la humanidad occidental
con respecto a la importancia de las mujeres. Por eso las mujeres han tenido que valerse de sí mismas, entre ellas, para salir adelante. Y por eso en la Biblia, por ejemplo, está lleno de mujeres tremendamente fuertes, tremendamente inteligentes, que dominan a los hombres desde una posición casi de esclavitud, sin derechos, pero que con pura fuerza, con pura pillería, con pura astucia y una fuerza de voluntad increíble, terminan dominando las situaciones para poder sobrevivir. Y así vemos que en general en la Biblia los hombres hacen lo que las mujeres quieren. Está ahí todo denotado desde una lectura feminista de la Biblia. Es muy interesante eso. Lo hemos hablado también en otras ocasiones. Por ejemplo, María con Jesús. Al final Jesús termina siempre haciendo lo que María quiere. Aunque la reta, le dice que no y todo, pero igual le hace caso. Así era Abraham con Sarai también. Y así el resto, ¿no? Hay una larga lista y a la larga las mujeres siempre se salen con la suya. ¿Por qué? Porque son más inteligentes. Y especialmente cuando están en una posición desfavorable, de falta de libertad, porque se unen entre ellas. Por eso María se va a donde Isabel, Ah, claro, cuando sí me está acuerdo. embarazada de Jesús. No se va donde su familia cercana, no, se va donde la única persona que la va a aceptar y que no la va a juzgar. ¿Por qué? Porque es otra mujer. Y más aún es una mujer que sabe de Dios, porque es la mamá de Juan Bautista, ¿no? Entonces, siempre las mujeres están ahí, no hablan con los hombres, hablan entre ellas. A los hombres solo le dicen lo que tienen que escuchar, nada más. Siempre un paso adelante las mujeres, en ese sentido, porque les ha tocado duro. Por eso, volviendo al tema de la sangre, Jesús está diciendo que el que no come su carne y no bebe su sangre, no tendrá vida. Después de todo lo que hablamos, pongámonos por 30 segundos en la piel de un hebreo, de un judío. Y que este profeta Jesús, este rabino Jesús, este maestro Jesús, este sabio Jesús, que responde ciertamente a algunas de las expectativas de los creyentes de la época, de pronto se vuelve loco e invita a la gente a comer su carne, que ya puede ser si son antropófagos, pero beber su sangre era imperdonable. Por último, ya estamos en una isla desierta y no queda comida, ¿no es cierto? Ya nos comemos a Jesús, perfecto, pero le sacamos la sangre primero. Son judíos. Jamás se tomarían la sangre, ni de un animal y menos de un ser humano, por supuesto. De hecho, gracias a textos como este y como en las primeras comunidades cristianas se hacía la Eucaristía, ¿no es cierto?, la Santa Cena, y se comía el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Muchos romanos del imperio pensaban y acusaban a los cristianos de antropófagos, ¿no?, de caníbales, que en sus rituales no solamente leían la palabra y oraban, sino que se comían a alguien. Y hacían ver a los cristianos como de mala fama. ¿Por qué? Porque en sus rituales sectarios y extraños, porque ya no son judíos, ya no son conocidos, son otra cosa, son como una secta rara, más encima se comen a alguien en cada reunión. La gente se ponía muy nerviosa con esa información. Pero Jesús era judío. ¿Ya? ¿Y? Sí. ¿Por qué cambió el ritual?
Bueno, Jesús cambió muchas cosas. De partida, lo primero que cambia Jesús es la relación con Dios. Ya no es una relación con Dios mediante sacrificios, sino una relación con Dios mediante la oración, mediante el mandamiento del amor, mediante el servicio, mediante la fe. Ya no es por obras, por cumplimiento de mandatos, de mandamientos, sino por fe. Y luego Jesús lo que hace es volver al espíritu de la ley por sobre la ley misma. Entonces Jesús enseña a leer la Biblia, por ejemplo, con estas preguntas de ¿el sábado está hecho para el hombre o el hombre para el sábado? ¿No? Nos enseña a leer los mandamientos de Dios, que no son para que los cumplamos así, sin entender nada, y simplemente, Dios manda que cumplamos el sábado, entonces se hace el sábado sin pensar. No, pues, sino que hay que ver el espíritu de la ley, ¿no? Que Dios quiere que descansemos como Él descansó el último día. Dios quiere que dediquemos un día al Señor. Dios quiere que estemos juntos el sábado o el domingo, da lo mismo. Y entonces entendemos el verdadero espíritu de la ley y no solamente la ley misma. Y desde ahí podemos interpretar el texto bíblico, especialmente el Antiguo Testamento, para no generar discriminación, segregación, abuso, maldad hacia las personas por los mandamientos bíblicos. Porque ya con lo poco que yo les dije, que es un mínimo de lo que aparece ahí, especialmente en el Levítico, esto es tremendo. Y Dios no quiere que suframos por la fe, sino que vivamos en paz con la fe y que saquemos lo mejor de nosotros gracias a la fe y que podamos tener vida gracias a la fe. No que quitemos vida por la fe, que es lo que muchas iglesias hacen. Justo ayer estaba grabando un corto para la televisión y hice una reflexión sobre el divorcio, ¿ya? Porque el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, permite el divorcio de un hombre a una mujer. La razón, si encuentra algo desagradable en ella. Esa es la razón. Si de repente el hombre se levanta, el hombre, el varón, se levanta y encuentra algo desagradable en su esposa, puede redactar una carta de divorcio y separarse de ella. ¿Qué les parece? Sin letra chica, nada. Y Jesús, cuando habla del divorcio, le dice que la ley de Moisés está dada por la cabeza dura que son y por los malos que son, y cuando habla del divorcio, le habla tanto de mujer a hombre en igualdad de condiciones. Entonces dice que cuando un hombre se divorcia de su mujer, comete adulterio, y cuando una mujer, se casa con otro, ¿no? Y cuando una mujer se divorcia de un hombre que estaba en una locura, eso era impensable en esa época, y se casa con otro, también comete adulterio. Y lo que hace Jesús con eso es igualar la relación matrimonial entre el hombre y la mujer a través del vocabulario del divorcio, porque Jesús nunca manda a casarse a nadie. El matrimonio para Jesús no es un tema realmente importante, se casa el que quiere, el que lo necesita, pero Jesús nunca habla del matrimonio. No es un tema real. Tampoco son las sexualidades en general. Entonces no son tema de Jesús, no son tema para la fe, ese tipo de cosas, porque el matrimonio está para la subsistencia de la especie, no para cumplir un mandato divino. Y por eso Jesús dice que el divorcio acá no es el problema, sino la discriminación que se genera a través del divorcio. Y ahí está el verdadero adulterio. Ahí está el verdadero adulterio. No solamente en el hecho de casarse con otro, sino en el hecho de aprovecharse de la ley para repudiar a una persona y elegir a otra. Y es muy interesante, pero eso ya es para otro tema. Una pregunta. Hoy en día, ¿qué religiones se manejan
con el Viejo Testamento aún, o sea, no contemplando estas nuevas disposiciones de Jesús que empezó a cambiar en esa nueva alianza que él trajo. O sea, para uno ubicarse, para yo ubicarme un poquito en este mundo en que estoy viviendo ahorita. Creo que la pregunta debería darse vuelta. ¿Cuáles son las iglesias que no lo hacen así? Ok, sí. Que no se Exacto, rigen por las normativas del Antiguo Testamento. exacto. A ver, todos respetamos el Antiguo Testamento y sus normas, pero como decía antes, se interpretan bajo el espíritu de la ley y no de la ley misma, según Jesús nos enseña. Y la verdad es que para serte bien sincero, solo nosotros. Wow. No, pero es que entonces no leen la Biblia. O sea, porque ahí está todo. O sea, ya es, él lo dice, no le quito ni una coma ni una palabra al Antiguo Testamento. Pero, oye, lo que yo estoy diciendo ahorita es, soy el Hijo de Dios que vino. En el Viejo Testamento existen que de verdad me impresiona la parte de las profecías, porque cuando vas allá y viene al Nuevo Testamento, oye, ¿qué mensaje recibía esa gente en aquella época? O sea, Sí. es impresionante. Pero ahora ya tienes al Hijo de Dios aquí, en vivo, o sea, y escrito con manifestación y testimonio de todo lo que él hizo. ¿Cómo vas a seguir regido por aquello? No entiendo eso. A ver, yo creo que el ser humano tiene distintas formas de comprender las Sagradas Escrituras y podemos estar equivocados nosotros o ellos, da lo mismo. El tema es que pensamos diferente y muchas veces acomodamos el relato, los mandamientos a nuestro propio beneficio, ¿no? Y en general las iglesias más conservadoras tienden a utilizar aquellos versos que les convienen para poder controlar la vida de sus miembros. Y así sucede, ¿no? Y castigarlas también cuando sea necesario. Es algo muy humano, la verdad. Quizás nosotros cometemos el mismo error al revés, ¿no? Que muchas veces somos demasiado liberales y que es lo que se nos acusa, ¿no? Que somos demasiado liberales y aceptamos cualquier cosa y no castigamos, ¿ya? Que no castigamos a las personas cuando se enojan, cuando hay muchos versos bíblicos incluso que dice que los papás le tienen que pegar a los hijos, ¿no? Entonces, ahí está siempre esa problemática de si yo leo la Biblia para que la Biblia diga que yo estoy en lo correcto y hago eso, como pegarle a los hijos, por ejemplo, o discriminar a alguien, o interpreto la Biblia no para que diga otra cosa de lo que dice, sino para comprender cuál es el espíritu de ese reglamento, cuál es el espíritu de la ley. Y si la Biblia me dice que puedo pegarle a mi hijo, entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Y no solamente le pego a mi hijo porque Dios lo dice, ¿no? ¿Te puedo comentar algo al respecto, Rudy? No sé si Por me supuesto, escuchas. Belén. Es que estoy con problemas en las pantallas del computador. Dale, dale. Que siguiendo a eso, yo creo que también es un tema del poder que se ejerce dentro de algunas iglesias, pero el poder frente al desconocimiento y el no acercamiento a la Biblia como individuos, como cristianos. O sea, si lo pensamos ya desde el ámbito de Lutero, o sea, Lutero, ¿por qué lo odiaron al principio? Porque quería traducir la Biblia para que cualquiera pudiera leerlo. O sea que no solamente las personas educadas en ese texto sean capaces de leerla e interpretarla. Entonces también ahí está la misión de por qué pueden haber personas que lean la Biblia al pie de la letra, y es porque no nos damos el tiempo, que es con cosas como esta, como poder discutirla, poder decir cómo lo interpretas tú, cómo lo interpreto yo. Yo creo que también Cristo al poner el tema de la sangre,
fue romper con eso de que alguien que tiene más poder de que yo, porque está capacitado, está educado para leer las Sagradas Escrituras, me lo está diciendo, no me explica, no me permite ni me da la posibilidad, menos si eras mujer, por ejemplo, de estudiar lo que Dios me está diciendo, de leerlo por mí misma, de generarme una opinión, de generarme un cuestionamiento. Entonces, al Cristo llevarlo también en sus parábolas a un lenguaje que cualquiera lo podría entender, es concientizar y es educar en que Dios no es una norma rígida, no es un Dios de temor, sino que es un Dios misericordioso, que no porque tú no cumplas las reglas te vas a morir en el infierno. Entonces eso es democratizar el aprendizaje de lo que Dios quiere y que no es algo rígido, porque las personas son distintas. Y a lo mejor limitar la educación de la Biblia o sesgarla, porque también hay un sesgo, o sea, si una persona que no es religiosa y tú le dices soy religiosa, tiene un sesgo por la educación rígida que se le dio respecto a la palabra de Dios. Y está ahí el problema, el cómo fuimos educados respecto a la Biblia y no a la fe, porque lo que se nos educó fue a la Biblia, no a la fe y el mensaje que hay detrás de la Biblia. Claro, por eso Lutero siempre decía que toda la Escritura, toda la Biblia huele a Cristo, expele a Cristo, porque si no encontramos a Cristo en la palabra, entonces solo vamos a encontrar nuestro propio ego. La única forma que podamos leer bien el texto bíblico, el relato, es buscando a Cristo en ella. De otra forma, solo va a ser un espejo de nuestras pasiones, frustraciones, rencores, odiosidades. Por eso siempre leemos desde Cristo y con Cristo, donde buscamos el Evangelio, donde recibimos la gracia de Dios, la vida en Dios, y no la discriminación a los demás, el abuso, el control, ni el castigo. Y la única forma de no caer en el error de utilizar el texto bíblico para castigar, coercionar, es manteniéndonos siempre bajo la cruz y entendiendo que Cristo dio su vida por la mujer, Cristo dio su vida por la prostituta, Cristo dio su vida por el homosexual, Cristo dio su vida por el pecador, por el ladrón, por el mentiroso, por mí, por ti. Y o sea, ninguno de nosotros es mejor. O sea que también entender, o sea, si ya Dios y a través de Cristo dice, yo no solo cree en mí y con eso dejo de juzgar tus pecados, ¿por qué entonces yo como creyente, utilizando la Biblia, voy a juzgar a otros? No tiene ni un sentido. Ninguno. La pregunta es súper clara. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Claro, si es para que no me juzguen a mí, porque yo tengo el derecho de juzgar a otros. Claro. Entonces, Cristo murió al pedo, fue a la cruz al pedo, si no murió por los pecadores. Claro, y alguien te puede decir, pero es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Claro, pero sigue amando al pecador, pues. Y como si alguno de nosotros no lo fuera. Sí, pues por eso Jesús enseñaba en parábolas, tal como tú decías, Belén. Para que pensemos, si de nada sirve que nos aprendamos las cosas de memoria, que nos sepamos todos los dogmas, que nos sepamos las oraciones, que nos leamos el derecho canónico, que nos sepamos la Biblia de memoria, no sirve de nada. Si no podemos amar al prójimo, si no pensamos. Por eso Jesús obligaba a pensar a la gente. Y muchas veces cuando les decía a los discípulos que le explicaran las parábolas, él se enojaba y dije, ¿qué tengo que andarte explicando cosas? Piensa, piensa. Y únete a otros para pensar. Esa es la gracia de las parábolas. Jesús nunca dijo una parábola a una persona sola. Siempre decía las parábolas cuando había un grupo, una comunidad de personas. Cosa que entre ellos tengan que usar la cabeza, pero no solos, tengan que hacerlo entre todos, y entre todos buscar una interpretación a esa parábola que les ayude a vivir mejor su fe.
Si no, simplemente Jesús habría dicho, hagan esto, y se acabó. No piensen, solo cumplan. No sientan, solo cumplan. No critiquen, solo hagan. No, pues, los talibanes hacen eso. Nosotros somos llamados a reflexionar cada día sobre nuestra fe para que estemos en una mínima claridad de que la fe nos hace bien y le hace bien al de al lado y que la fe saca lo mejor de mí para sacar lo mejor de ti y no que la fe me haga mejor que tú para yo ser más grande que todos y bajarte a ti. Por eso Jesús, volviendo a nuestro tema, les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre, porque es un nuevo paradigma, es una nueva visión desde la fe, porque antes, para estar en Dios, había que ir al templo, había que hacer un sacrificio, había que estar circuncidado, había que ser hijo de un judío para ser de Dios, para estar en Dios. Ahora Jesús se entrega a sí mismo y nos dice algo muy importante en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Es decir, que ya no solo permanezco en Dios, ya no solo siento a Dios cuando compro un cordero para el sacrificio, cuando cumplo una manda, o ni siquiera cuando voy a la iglesia, sino cuando estoy en Cristo, cuando vivo en Cristo, cuando recibo a Cristo, permanezco en él, permanezco en Dios. Y desde ahí los cristianos tomamos la importancia, sacralidad de la Santa Cena, porque manifiestan la presencia de Dios, la presencia real de Cristo en los elementos del pan y el vino para nuestra fe, para darnos vida. Y es una obra de Dios, es por gracia. Y no tenemos que golpearnos la espalda ni comprar algo para obtenerlo, sino que está dado única y exclusivamente con el sacrificio de Cristo. Y qué importante es eso. Ya no depende de ti. Es difícil aceptarlo porque queremos que dependa de nosotros, queremos ganarlo para sentir que vale más. Nos cuesta recibir las cosas de regalo. Lo cuidamos menos. Cuando te costó, se cuida más. Es como que si te regalan un auto, probablemente lo cuidas menos que si te compras un auto con el dolor de tu frente y de tu espalda. Las cosas que cuestan se valoran más. Por eso a veces se nos hace difícil como cristianos el aprovechar realmente los dones de Dios, la gracia de Dios, porque es demasiado bueno. Y necesitamos verle la trampa, necesitamos verle el pero, la letra chica, necesitamos algo en donde yo pueda hacer que realmente sea así, en donde yo pueda estar seguro que es así por algo que yo hice, y ahí sí lo creo. Pero yo creo que es tan importante este tema, es clave. O sea, pero eso no es quizás voluntario, es por un sistema de creencias. Y si no hay nadie que te lo explique o que tú tengas el deseo de aprender, que seas tú el que va a buscarlo, te vas a quedar con los paradigmas viejos. Para Claro, mí como ese todos. es el problema. O sea, y la gente no se da tiempo para oír, para ver, déjame ver qué es lo que ellos dicen.
Ah, mira, nunca había pensado en eso y me parece que es correcto. Cuando es, o sea, que también, o sea, ahí hay como te juega también la mente, el ego, la cosa, pero a menos avanza. O sea, no sé. No te quedas con la romana vieja, Bueno, como pero dicen en Venezuela, romana vieja. tampoco es como que uno pueda cambiar de un día para otro. Correcto, es un proceso, Es pero que, tienes que dar pasito. claro, pero la vida de fe es más difícil aún. Correcto, sí lo es. O sea, imagínate el caso del matrimonio. ¿Ya? ¿Cuántos matrimonios viven, especialmente en la edad de ustedes, con procesos no igualitarios, en donde el hombre es un proveedor y la mujer tiene que estar ahí haciendo las cosas, ¿no? Y no hace preguntas, ni siquiera sabe cuánto gana el hombre, etcétera, y una mujer depende del otro, y si yo mañana te explico todo eso y te digo, mira, sabes que esto nos cierra mucho, ¿ah? No hay mucha igualdad, en realidad tú podrías hacer otras cosas, quizás ni siquiera te dejan trabajar, no sé, lo que sea, ¿acaso vas a cambiar de marido? No, Son procesos pero lentos, uno podrá hacer algo, pero es lento hasta que primero te des cuenta de que en realidad no es así. Pues la otra vez estaba conversando con una señora que con suerte sale de su casa porque a ella le gusta atender a su marido. ay, no. Completa su vida el atender a su marido. No. Y yo esbocé, así como, oye, pero ¿no te gusta hacer cosas para ti también? Claro. Y me dijo, no, estoy bien así. Eso le hace feliz. No tiene nada de malo. Sí tiene de malo. Sí. Es que para ella no. Ya, pero es que ahí hay una cuestión de autoconvencimiento. Yo soy feliz atendiendo a mi señora, pero me tengo que dar cuenta de cuál es el límite de esa atención en donde yo no me atiendo a mí mismo. Porque la señora me dice después, me encantó venir a la iglesia, pero no puedo venir más. Ah, bueno, ahí está mal, claro. Porque justo la hora del sábado y el domingo, yo le doy de comer a mi marido. Y cuando le pregunté si el marido tenía manos y pies como para cocinarse solo o calentarse la comida solo, me dijo que no, que eso no correspondía. O acompañarla a ella también a la iglesia. Obvio. Entonces, a eso voy. Obviamente que cada uno puede buscar su felicidad de distintas maneras y no tenemos que hacer todos lo mismo, claramente. Pero hay ciertos grados en donde uno debe también preocuparse de sí mismo y no solamente de atender al otro porque es lo que la cultura o tu espacio familiar te dice. No digo que sea malo servir para nada, si he tenido matrimonios jóvenes en donde pasan cosas peores y bueno, hay que aceptarlo nomás, pues son las decisiones que hace cada uno. El tema es que uno se dé cuenta de que esas decisiones no siempre te traen lo mejor. O no siempre logran realmente que tú seas una persona feliz. Y yo creo que a veces hay personas que no saben lo que quieren. Claro, porque no se dan el espacio ni el permiso para pensar si quieren algo. Sí. Porque se sienten culpables de querer algo. Sí, porque quizás este caballero, estoy inventando, quizás este caballero de repente le dice, no, pero anda a la iglesia, no, es que te tengo que atender y no te preocupes, no, pero anda nomás, si una vez no va a pasar nada, no, pero es que, entonces, están ahí, y después te dicen, no, pero me encanta la iglesia, pero no puedo, no es que no pueda, ella no. Entonces, claro, de hecho, el caballero no tiene ningún problema. Él disfruta de la señora y la ama y bien, y él no la obliga a quedarse en la casa, es ella la que se obliga a sí misma. ¿No? Exacto, por ahí voy. Obviamente que hay presiones, etcétera, pero me refiero que no es que el tipo le pegue, digamos, ¿ya? Aunque hay casos así. Entonces, a lo que voy solamente es que
como decía Karen, el tema religioso es mucho más complicado aún que un cambio de personalidad en el matrimonio o en la pareja, por ejemplo. Cuando tú estás hablando de fe y que alguien te diga que tienes que, no sé, por ejemplo, un caso, cuando llegué a la iglesia, llegó un vecino que quería ser luterano, pero que él le adoraba a la Virgen María y que no podía dejar de adorar a la Virgen María porque la Virgen María era todo para él. Y nosotros le explicamos, bueno, ningún problema que tú tengas la cercanía con la Virgen María y todo eso, pero nosotros le vamos a orar a Dios, no oramos a seres vivos, no le oramos a nadie que tenga pulso, Dios. Le oramos a Dios, porque es Dios quien nos da las cosas, no los santos, ni la Virgen, ni nadie más. Y creemos en la Virgen, por supuesto, pero no le voy a orar a ella para que tú lo sepas. Y él le encantaba la iglesia y todo, y eso fue superior a él. Él no pudo dejar su adoración a la Virgen y enfocarse en una relación con Dios. Todo tenía que pasar por la Virgen. Y a la larga, eso le transformó a tener una realidad que era chocante, incongruente con lo que era nuestra fe. Y no lo logró. Por culpa, por miedo, por educación, lo que sea. ¿Mm? Y eso que era algo relativamente sencillo, ¿no? Es decir, órale al Padre. Pero él necesitaba creer que la Virgen era la madre. Como más importante. Claro. Claro. Sí. Cuando en realidad toda la adoración de la Virgen María no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, ¿no? Es algo muy posterior, digamos. Lo mismo que la adoración a los santos. Entonces, son esas cosas que dentro de mi perspectiva religiosa pueden alejar a las personas de la fe en Dios. Y siempre los intermediarios, al menos desde mi experiencia, no es que sean tan malos, pero sí pueden mermar la confianza en Dios y hacer una relación que siempre sea un poco condicional, ¿no? Porque yo le estoy pidiendo a la Virgen que la Virgen le diga a Dios algo para que Dios lo haga. ¿Ah? Ese es el pensamiento. Yo no puedo pedirle a Dios porque Dios es demasiado grande y yo soy demasiado chico. Entonces le pido a la Virgen que la Virgen le diga a Dios lo que yo necesito. Entonces es una relación muy antropomórfica de nuestra fe, que ya está bien, se puede vivir así, ningún problema, pero creo que está de más. ¿Mm? Entonces cambiar esas cosas son muy profundas, ¿eh? Muy profundas. La persona que va a hacer, paga sus mandas en los Vázquez, etc., difícilmente lo va a dejar de hacer, salvo que pierda la fe en la manda porque no se le cumplió. Pero si tú le explicas desde la palabra de Dios que las mandas no existen, es difícil que realmente cambie su religiosidad popular. Porque ha crecido en ella seguramente y ha tenido réditos, ¿no? Porque si no, no lo haría. Así que es todo un proceso. La transformación en la fe es un proceso lento, terapéutico, en donde uno deconstruye su propia fe para construirla sobre bases sólidas, sobre bases de vida y no solamente de memoria. Yo me acuerdo la crisis espiritual que vivían mis compañeros en la Facultad de Teología, cuando llegaban aquellas personas que venían de iglesias más conservadoras, y de pronto el profesor les decía que Adán y Eva nunca existieron, y los tipos colapsaban realmente, porque necesitaban para su fundamento teológico que Adán y Eva hayan hecho el primer pecado para que así pudiesen explicar el pecado y tener un culpable. Porque era demasiado aceptar
que somos todos pecadores por esencia y se acabó nomás. Pues no, era por Adán y Eva, ¿no? Entonces cuando le dices que Adán y Eva en realidad no existen, que es un mito de origen, que es una forma de explicar por qué el ser humano es como es, se les cae la fe entera. Y ahí uno se da cuenta que muchas veces la fe tiene un fundamento equivocado, errado. Y nuestro fundamento siempre, 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 siempre tiene que partir y terminar en Cristo. Por lo mismo. Siempre. Qué increíble, porque es tan simple, pero es tan difícil. Claro que sí, po. Es tan difícil. Claro que sí, Marina, claro que sí. Es muy difícil, porque estamos educados de una forma. Es como nuestro famoso no molestar. Y estamos seteados, yo también, en el no molestar. Y a mí, de hecho, no sé, me pasa, por ejemplo, que no mando los mensajes públicos por WhatsApp porque no quiero molestar, no quiero que la gente se agote de mensajes, por ejemplo, y a veces no mando los mensajes porque no quiero molestar, no es que se me olvide, no quiero molestar, lo tengo adentro. Y así otras cosas, ¿no? Estamos educados así y es muy difícil sacarse esas cosas de encima, y más cuando fuiste educado de una forma o no. Lo mismo pasa con otros temas como la resurrección, por ejemplo. Leamos el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Más claro, echarle agua. Está clarísimo, sin lugar a duda. Yo lo resucitaré en el último día. Ahí está el fundamento teológico, con muchos otros versos, de que la resurrección es al final, en la segunda venida de Cristo, y no precisamente ahora al tiro, en el segundo después de que yo me muero. Es una resurrección para todos, en comunidad, de toda la comunión de los santos. Y mientras está pasando eso, estamos en la esperanza de la resurrección, tanto vivos como muertos, en la misma esperanza de la resurrección, vivos y muertos, y eso nos une en la comunión de los santos en el cielo y en la tierra, en una misma esperanza, en un mismo caminar, en un mismo consuelo, en una misma dependencia de Dios, de que todos vamos a ser resucitados por Dios. Pero como tenemos que creer que la mamá, que mi hermano, que el que sea, está en el cielo cuidándonos, entonces inventamos que la resurrección es al tiro. Porque tenemos que transformar a las personas en ángeles para sentirlas más cerca. Pero eso es una necesidad humana, no es teología bíblica. La Biblia dice que la resurrección es al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, no ahora. Si yo necesito que mi hermano me cuide en el cielo, es problema mío y está bien, no me voy a ir al infierno por eso, ni tampoco voy a perder la fe, pero es algo mío. Eso no es teología bíblica. Ahora, mi hermano no me cuidó antes, menos me va a cuidar desde el cielo, así que ya está. Y yo no necesito que me cuide gente, yo tengo a Dios. Dios me cuida. No necesito que nadie me cuide desde el cielo. Y siento la cercanía de muchos fallecidos desde esa esperanza de la resurrección. Los siento mucho más cerca de saber que estamos en una misma esperanza. Más que pensar, más que pensar que ellos ya están allá y yo estoy acá. No, a mí me sirve mucho más y me da mucho más consuelo y esperanza el hecho de pensar que mi hermano y yo estamos en una misma esperanza. Estamos en el mismo camino. Estamos igualitos, en la misma comunión, en la misma espera. Y al menos a mí me hace sentirlo más cerca que si creyese que me está cuidando desde el cielo, por ejemplo. Es una experiencia, por supuesto, está la teología
Y está la experiencia de fe que no siempre se condice. Y por eso tenemos que siempre preguntarnos estas cosas. Pero como siempre decimos, cuando hablamos de la muerte y de la resurrección, hay mucha expectativa, hay mucho desconocimiento, hay mucho ingenio. Tenemos que imaginarnos algo, ¿no? Y por eso es muy probable que cada uno de nosotros tenga una experiencia distinta con respecto a la muerte y a la esperanza de la resurrección. Y está bien, porque ninguno de nosotros sabe exactamente cómo va a ser. Yo tengo la tranquilidad en que es algo que no depende de mí, depende de Dios. Y con eso me quedo tranquilo. No depende de mí, depende de Dios. Dios va a saber cómo nos resucita, cuándo lo hace y si nos va a resucitar o no. Y yo confío en Dios. El resto me da lo mismo. Tenemos tantas cosas que hacer acá en la tierra que para qué vamos a preocuparnos tanto de las del cielo, ¿no? Esa es pega de Dios y dejemos que haga su pega. Así vivimos con esperanza y vivimos seguros de la presencia de Dios. Si necesitamos seguridad, lo tenemos en los sacramentos, que para eso están, para que no dudemos de lo que Dios hace. El sacramento precisamente lo que hace es sellar la presencia de Dios en ti. Y es por eso que los recibimos. Y por eso en el bautismo lo que hacemos es recibir a Dios para siempre y tenemos que vivir con esa seguridad. Y en la Santa Cena estamos renovando esa presencia continuamente en Cristo Jesús. Y lo hacemos con un corazón abierto y nos unimos en la comunión de los santos, vivos y muertos, en la media luna de la Santa Cena. Precisamente para unirnos a nuestros seres queridos a la comunión en el cielo y en la tierra, desde la presencia de Cristo. Y juntos en esa presencia nos vamos fortaleciendo en la fe, precisamente para vivir con esperanza, para vivir siempre con esperanza. No solamente en los momentos difíciles, no, siempre. Y para estar unidos en comunión siempre. Y como los seres humanos necesitamos reforzamiento, tomamos la Santa Cena todas las veces que podamos. Porque Cristo precisamente lo da para que lo hagamos así. No para las fiestas, no siempre. Porque yo siempre quiero recibir a Cristo en mi vida. No solamente cuando estoy sufriendo, no, siempre. Precisamente para sentirme vivo y para estar seguro de que tengo vida, de que estoy vivo y de que voy a estar vivo después también. Y que mis seres queridos también están vivos y están cerca porque están en la misma esperanza que yo. Están en el mismo bautismo que yo. Están en la misma comunión que yo. Están con Dios. Y Dios permanece en ellos, permanece en mí y nosotros en Dios a través de Cristo Jesús. Y ahí está nuestra fuerza de fe. Ahí está nuestra seguridad en la fe. Tenemos la palabra, tenemos el sacramento, tenemos la comunión de los santos. Lo tenemos todo, en verdad. Quizás solo nos falta vivirlo, aprovecharlo, adherirnos fuertemente a ello, para que nuestras vidas realmente estén fortalecidas de tal forma por Dios, que nada nos pueda derribar. Y que si sufrimos, sufrimos con Dios. Si nos alegramos con Dios. Si vivimos, vivimos en Dios. Y si morimos, morimos también en Dios. Y así, con Dios, todo lo podemos. Por eso Jesús finaliza diciendo: este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron, que era muy buen pan, que sirvió mucho,
pero el pan vivo bajado del cielo soy yo. El que coma de este pan vivirá eternamente, para siempre. Así es, queridos míos. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Tanto ustedes como sus hijos, sus padres, todos, en una verdadera comunión de amor en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Amén. ¿Qué les parece? ¿Queremos vivir en esa comunión? ¿Queremos aprovechar ese amor de Dios? ¿Queremos permanecer en Cristo y Cristo en nosotros? Una sensación muy linda, Uh-huh. de mucha paz, sí, de mucha tranquilidad. Y tal como tú misma dijiste, Marina, antes, esto es un proceso lento. Y de cada reunión, de cada palabra, de cada culto, de cada experiencia en la Santa Cena, de cada experiencia en comunidad, vamos agarrándonos cada vez más firme de aquellas emociones, de aquellos aprendizajes, de aquellas vivencias que nos hacen sentir a Dios en nuestra vida. No tenemos que llenarlo hoy todo eso, vamos de a poco, para que los fundamentos, para que estemos construyendo sobre piedra y no sobre arena. Por eso nunca hay que confiar en la conversión mística, en esa conversión en donde alguien encuentra que lo que dice el pastor es lo más importante del mundo y por eso se convierte y está listo. Eso no sirve. Lo importante es aprender a vivir con esa convicción, no solamente creerla. Si creerlo lo hace cualquiera. El tema es vivir, practicarlo y que te haga bien. Porque hay algunos dogmas y convicciones que más te destruyen que edifican. Y eso es lo importante de ir haciendo esto en comunidad, para aprender no solo a creerlo, sino a vivirlo. Y que esa cercanía de Dios y con Dios saque lo mejor de todos nosotros. Hagámoslo, ¿les parece? Sí. Vamos, vamos que se puede. Muy bien, queridas mías. Vamos a orar entonces y así nos ponemos en las manos de Dios para que siempre pasemos de nuestra cabeza al corazón y del corazón a las manos. Oremos. Amado Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús para sentirte cerca, para sentir que pertenecemos a tu reino, en donde tú amas, en donde tú salvas,
en donde tú restauras constantemente nuestras vidas. Sé tú en cada pensamiento y en cada decisión, en cada camino que sigue nuestros pasos y en cada obra de nuestras manos, para que aprendamos cada día a vivir, no solo confiados en ti, sino sujetos en ti, para que nuestras caídas no lleguen tan bajo y nuestras levantadas estén siempre en tu abrazo. Permítenos vivir juntos, crecer juntos en tu fe, para que aprendamos los unos de los otros, desde lo que aprendemos de tu palabra y especialmente también de nuestra experiencia en Cristo Jesús. Bendícenos a nosotros, a nuestras familias. Ayúdanos a recordar con amor a nuestros seres queridos que ya no están. Y permítenos vivir con ellos una sincera, conmovedora y renovadora esperanza en tu resurrección. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos, confiando en tu amor por nosotros, en nombre de tu Hijo Jesús, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes ahora y siempre. Amén. 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 Muchas gracias, Rudy. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hace mucho, que tengan una bella semana y nos vemos en el culto.